salen del corazón los recuerdos, los sufrimientos, los maltratos de su infancia. Cuántas heridas cargan niños violados por sus padres, por sus propios tíos, y cargan ese dolor, ese sufrimiento que no les permite ser felices ni realizarse, ni les permiten sentir el amor de Dios. Pero el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, a las personas que van y lo visitan y que se callan, porque lo primero que hace Dios, nuestro Señor, es: cállate, no me vengas a hablar porque yo ya sé tu historia. Él quiere llegar a lo profundo del alma. Cuando lo dejamos entrar, lentamente va restaurando al hombre, le va sanando y le va quitando todos sus dolores y sus sufrimientos, les venda sus heridas y los levantan para que vayan a traer más ovejitas al corazón de Cristo, para que ellas también sean sanadas. Qué misión tan linda la de estas personas que estaban arriba. Ellas no estaban solo orando para ellas estaban alabando a Dios y luchando, llorando por las almas que estaban sumergidas en el pecado. Tenían el corazón grande como el de Dios. Esa luz que tienen ahí, ellas, las que estaban ahí, era la santa hostia, a la cual comían y por la cual vivían como sagrarios vivientes, como hostias vivas, unidas por el Espíritu Santo, todas en un solo amor, bajo la misma palabra de Dios, alimentados del mismo pan, la Eucaristía. Y me doy cuenta que esta es la iglesia. Lindísima la iglesia, pero el mar se movía estremeciendo a estas almas para hundirlas, para arrancarlas de las manos de Dios. Miren qué linda fue esta experiencia de ver, cuando yo quedé sin vida, ver la iglesia y ver la humanidad del pecado, y ver cómo la iglesia es sacramento de salvación para todos los hombres. Ellos no estaban orando solo por los católicos, la iglesia estaba orando por toda la humanidad, y ellos todos alaban a la humanidad y la sumergían en el cáliz de la salvación. Cuando el sacerdote está en la Santa Misa, que eleva el cáliz, las personas que tienen el corazón abierto al Espíritu Santo sumergen todos los hombres en el cáliz de salvación, porque esa es la misión del católico, ser también sacramento para llevar a los otros hombres hacia el corazón de Cristo. Eso es lo primero que Dios nos va a preguntar cuando estamos sin vida. Cuando estamos sin vida, pero vivos. Sin vida en la vida terrena, pero vivos en la eternidad. Porque yo en ningún momento quedé muerta. De decir, desaparecí un rato y volví y me sentí, no. Cae el rayo y de inmediato me vi con mi cuerpo abajo, tirado, achicharrado. Vi a mi sobrino también saltando, botando mucho humo azul, pero vi también a mi marido, pero también vi a toda la humanidad, porque uno no para, simplemente el cuerpo queda, pero uno sigue. Y ¿saben? Cuando yo estoy subiendo en esa luz, en ese amor, vi a mis padres que ya habían muerto, vi a mis abuelos que ya habían muerto, vi a todos los hombres que ya habían muerto, pero estaban en el eterno presente de Dios. Ellos están vivos en el eterno presente de Dios. Cuando yo veo a mi bisabuela, pensaba que mi bisabuela había reencarnado. Yo tristemente no me leía el Evangelio, no me leía la vida de los santos, no me interesaba nada de Dios. ¿Qué leía? Esoterismo, adivinación, poder mental, meditación trascendental, yoga, energías, todas estas ciencias del oriente y de todo el esoterismo era lo que me gustaba. Y el diablo me había dado muchos poderes. Yo pensaba que era por el poder de mi mente. Me hice un posgrado con Lucifer. Empecé a los 13 años. Cuando mi mejor amiga, que se llamaba Estela, cuando estudiaba en la secundaria, a los 13 años me llevó donde la bruja para que me leyera las cartas. Ustedes miran que grave es cuando usted camina y se dirige a que le adivinen la suerte. ¿Sabe qué está haciendo? Se está saliendo de Jesucristo, camino, verdad y vida.
No es cierto que yo soy católico y que yo estoy con Cristo cuando yo busco otras ciencias, cuando yo abro puertas. Eso es abrir las puertas del ocultismo, de la adivinación. Si yo estoy en Cristo, no necesito nada más. Mi vida está en manos de Él. Yo no necesito nada más. Todo está en manos de Él. Pero si yo estoy en Cristo y el diablo me dice, venga ya que le lean la carta, venga que le lean el chocolate, mire, ayúdate que yo te ayudaré, dicen en mi país. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y vamos a la brujería. Cuando mi amiga me dice, vamos a que nos lean las cartas. Mire, esa señora me dijo el pasado, el presente, el futuro. El diablo tiene poder, también tiene poder. Y tiene unas capacidades de seducir a las almas en la adivinación, en el esoterismo, en todas estas cosas. Pues, ¿saben? Yo le dije, no, porque mi mamá dice que eso es pecado mortal. Y ella me dice, no, porque ella tiene la Virgen del Carmen. Y ella invoca al Espíritu Santo antes de echar las cartas. Allá fui a parar. Y ahí fue mi muerte. Porque es un pecado que trae maldición. Que los primeros que reciben esa maldición son nuestros hijos o nuestros nietos. Tristemente, nosotros abrimos las puertas. Y son los hijos y los nietos los que terminan recibiendo el que usted busque al diablo. Puede ser muy buena la señora, a mí me decían que había magia blanca y magia negra, brujería santa y brujería del diablo, y que uno tenía que convertir la brujería que le hacían los malos con la brujería de la gente de Dios. Imagínense qué engaño tan astuto del diablo. Pues allí terminé. Cuando terminé allá, me sedujo el demonio. Me encantó. Qué chévere que me dijeran el pasado, el presente, el futuro. Todo me salía perfecto y me volví adicta. ¿Y saben qué? Cuando yo caí ahí, ¿saben qué hizo el diablo? Ahora tráigame a su hermana, tráigame a sus primas, tráigame a sus amigas. Me volví una difusora para llevar a la gente a todo lo nuevo que iba saliendo. Cuando yo me aburrí de la bruja, ya encima tenía los horóscopos. Y que si Géminis, y que si Sagitario, y que Capricornio, y no sé cuántas cosas, y ahí estaba metida. Y así me fui enredando. ¿Saben cómo llegaba a misa? Llegaba con cadenas rezadas para evitar las malas energías, los hechizos, los embrujamientos y encantamientos. Imagínense qué insulto para Dios. Llegar yo a la iglesia protegida por el diablo. Eso se llama sincretismo. Seguir yendo a la iglesia es un pecado grave contra el primer mandamiento. La brujería y que porque yo caí en todas estas, quería hacer una mezcla en mi vida. Dios por acá y también lo oscuro acá, pero unido a Dios y creerme que yo era de Dios. No es cierto. Es una decisión. Es una decisión que se toma. O estoy con Dios o estoy con el diablo. A la mitad no va nada. Esas mezclas que hacemos, simplemente estamos diciendo que Dios no es nuestro Señor y que Jesucristo no es nuestro Salvador. Así de simple pasó en mi vida. Yo anduve andando en todas estas cosas y ¿saben qué fue lo triste? Terminé en el camino de todas esas confusiones creyendo en reencarnación. ¡Qué peligro que cualquier persona le ande imponiendo manos a uno! ¡Qué peligro! Usted no sabe quién se las está imponiendo. A mí me pusieron las manos cuando me abrieron los chakras y perforaron mi alma. Y por eso Lucifer se entró. Claro, yo empecé a ver cosas, a tener poderes, a mirar con el tercer ojo, a atravesar paredes, doblar cucharas con el poder de mi mente, doblar objetos cuando yo quería, los corría, mandaba mensajes telepáticos a las personas. Me abrieron los chakras. ¿Saben quién entró? Lucifer. ¿Y saben quién es Lucifer? Un ángel poderosísimo. Los ángeles luciféricos son súper poderosos y atacan aquí, a la inteligencia del hombre. No es lo mismo que te ataque Satanás a que te ataque Lucifer. Lucifer es más alto, más inteligente y tiene la capacidad de perforar y penetrar el alma de los hombres y tomar la inteligencia. ¿Quién la perforó? ¿Fue Lucifer? No, fui yo que fui a buscar al demonio
Y en ese camino de adivinación me lo encontré. Yo hubiera vivido una vida sacramental, no había sido fácil para Lucifer hacerse parte de mi inteligencia y me dominó. Cuando yo creía en reencarnaciones, todo me salía perfecto y yo veía que todo era un karma y que yo estaba, imagínense, si alguien cree en reencarnación, no está creyendo en Cristo. Y entonces, si usted muere, ¿qué le dice en la reencarnación? Que usted muere, le muestran su vida, le muestran sus faltas y lo devuelven a que pague un karma o muchos karmas. Y si usted fue muy malo, lo devuelven a cucaracha. Y si él fue mejorcito, de pronto una serpiente. Y si estaba mejorcito, sube a gallina o si no a vaca. Y si le fue mejorcito, pues reencarna en una persona. Y yo creía en eso, ustedes pueden creer, y me la daba inteligente. Era vegetariana, no comía carne. Porque yo decía, ¿y qué tal le esté echando vuela a una abuela? Que se mi abuela esté reencarnada en una gallina y yo me la esté comiendo. Imagínense qué capacidad tienen los ángeles de luz caídos para enredarnos a nosotros y sacarnos del camino de Dios. Pues yo pensaba que mi bisabuela había reencarnado y la mandaba, busque que había reencarnado mi bisabuela. Pues mentira. Cuando yo estaba subiendo esa luz, me di cuenta que Lucifer me había engañado. Mi bisabuela no estaba reencarnada, estaba allá en el eterno presente. ¿Y saben qué pensé? Uy, me tumbaron, me estafaron, me robaron. Además que era carísimo. Óigame, a la iglesia monedas o los billetes falsos que me metían en el consultorio. A mí me metían un billete para la iglesia, va para la iglesia el domingo, imagínense tan atrevida. En cambio, allá me arrancaban cantidad de dinero. Donde los brujos, donde los adivinos, donde me daban las cadenas rezadas. ¿Saben? Un pecado de santería gravísimo que yo cometí. Donde la bruja me vendían una imagen de la Virgen del Carmen, disque rezada y bendecida. Y el niño, o a un San Antonio de Padua. Y uno le podía quitar al niño. Viene que se le quita al niño Jesús. Se sabe que la Virgen del Carmen tiene al niño. Y también San Antonio de Padua. ¿Saben por qué se la podía quitar? El brujo decía, y la bruja, bueno, donde fui a muchas partes, me decían, mire, usted le quita al niño, se lo esconde, se le envuelve en papel periódico y le dice, San Antonio, hasta que no me haga el milagro, no le devuelve el niño. Imagínense. Eso se llama pecado de santería, que es un pecado gravísimo, el primer mandamiento. Y cuando yo estoy subiendo me doy cuenta qué terribles pecados había cometido contra el amor de Dios. Sin embargo, esa luz bajaba, ese amor, yo estaba, pero llena de amor, llena de paz, una felicidad, un gozo. Yo nunca había sentido tanto amor, tanta paz, tanta felicidad. El amor de Dios no se puede describir, Cuando yo me estoy acercando a esa luz, una sabiduría por encima de mi inteligencia me muestra que esta luz hermosísima, donde salen esos torrentes de amor que caen sobre toda la creación, es la Santa Hostia. Cuando yo me acerco al resplandor de la Santa Hostia, me doy cuenta que es el corazón de Cristo. Palpitaba, y cada vez que palpitaba salían esos torrentes de amor. Cuando yo me acerco al corazón, me doy cuenta que estaba abierto, una herida. Y cuando me acerco a esa herida, me doy cuenta, en el fondo había un jardín hermosísimo. Al lado y lado de la puerta, habían dos hermosos árboles bellísimos, eran vivos, nada de lo terreno lo puedo comparar. Cuando yo miré en el fondo, vi un jardín lindísimo, vivo, con unos manantiales, un lago de agua viva, unas flores, unas praderas. Yo quería entrar, mi sobrino entra. Cuando él entra y me mira y yo quiero entrar, pero no podía entrar. Él entró y cuando él ve que yo no entro,
me hace así y se va gozoso. Pero yo queriendo entrar, me doy cuenta que no puedo entrar. ¿Por qué no podía entrar? No estaba en gracia de Dios. Estaba en pecado mortal. A los 13 años, lo más astuto que hizo el diablo en mi vida, me sacó de la confesión sacramental. Yo no me volví a confesar y yo decía lo mismo que decían mis amigas. Yo perdí mi identidad y lo que mi corazón sentía, el deseo de confesarme. Pero no quería quedar mal, ni ser una ridícula, ni que fuera abandonada o maltratada por mis amigas por mi fe. Ellas que decían, yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Ah, qué malo, me dio el diablo. Eso se llama pecado de soberbia. Eso se llama un pecado tan grave que a la altura mía, imagínense tan importante, yo y tan santa, solo Dios podía bajar para que yo le contara mis pecados. Al no confesarme, empecé al principio teniendo remordimientos de conciencia y poco a poco, a medida que me enredaba más en el pecado, terminé pensando que nada era pecado, que yo era la santa y los demás los malos, que yo tenía razón y los demás estaban equivocados. Y me sentía con el derecho de juzgar a los demás quién era el malo, quién era el perverso y yo santa. Pues estaba llenísima de pecado y me consideraba buena. Yo decía, Dios no existe, el diablo tampoco existe, pero si existe Dios y si el cielo existe, yo me voy para el cielo. Porque soy buena, porque no robo, porque no mato, porque no le hago daño a nadie. Y cuando estaba sin vida y quería entrar al cielo, me di cuenta que no iba a entrar. El pecado mortal no me deja entrar. Estaba en pecado mortal desde los 13 años. ¿Saben? Cuando morimos, Jesús nos levanta en sus manos con un amor, con una ternura, y por eso se ve ese túnel ascendente, porque con todo ese amor, con esa ternura, con esa delicadeza, nos acerca a su corazón y nos abraza. Esa es la muerte, bellísima. Es un Dios enamorado que te levanta y te abraza y te muestra cuánto te amó. Me mostró cuán grande es su amor por mí. Me mostró cómo me buscó, cómo quería mi salvación, cómo a pesar de que yo estaba en mis pecados, Él me buscó a través de los sacerdotes que Él vio en el camino de mi vida, me buscó a través de las religiosas, me buscó a través de las personas de oración que en el camino de mi vida me invitaban a que viniera el Señor. ¿Y cuál era mi respuesta? Uy, esa vieja, esa gente lambe ladrillos, esos chupacamándulas, viejas aburridas, menopáusicas, decían las religiosas, esos depravados, les decían los sacerdotes. Que no era mi respuesta a un Dios enamorado, a un Dios que me buscó porque quería mi salvación, a un Dios que me amaba, que la muestra de su amor estaba en una cruz, a un Dios que por amor a mí estaba escondido como prisionero de amor en un sagrario. Ese dolor que uno siente cuando muere ante la respuesta que uno le da tanto amor. Por eso nos abraza, por eso se ve esa luz que es su corazón, pero respeta la libertad. En la vida terrena yo no acepté el amor de Dios. En la vida terrena me dejé seducir por la oscuridad. En la vida terrena me dejé hundir en las falsas luces que nos da Lucifer. Y me doy cuenta que es tanto el amor de Dios, es tan grande, que respeta la libertad. Dios no obliga. Su amor es tan grande que nos impone. El dolor que yo siento cuando me doy cuenta que me voy a quedar eternamente sin Dios, porque en la vida terrena estuve sin Dios, y Él
que en la vida terrena no aceptas la misericordia de Dios, en la eternidad va a estar eternamente sin Dios. Yo no le deseo a nadie, ni al peor de los hombres que muere en pecado mortal. Es aterrador, miren, ni siquiera el infierno junto. Es tan aterrador como cuando uno se da cuenta que se va a quedar sin el amor de Dios. En el momento en que el Señor me empieza a retirar de su corazón y siento el dolor, ustedes no se imaginan el dolor de un Jesús enamorado, de un Jesús que quiere salvarnos, pero respetando nuestra libertad nos entrega al Padre que hemos elegido. ¿Y cuál era mi padre? Ese padre que me engañó, el padre de la mentira. Cuando el Señor me va retirando de su corazón, en ese mismo instante mi marido recupera el conocimiento. Él ve mi cuerpo sin vida, mi sobrino, y él empieza a llorar y a gritar. Y él en ese instante se da cuenta que me amaba, pero solo hasta que me vio achicharrada, porque cuando estaba viva me hizo la vida a cuadritos. Bueno, yo también. Eso fue una vida vergonzosa. Miren, que es un pecado contra el primer mandamiento, los pecados en el matrimonio, el insulto de un hombre con su esposa o de su esposa con su hijo, es un pecado que va contra Dios. Cuando nos casamos, el Señor me lo mostró en el libro de la vida. Entran 2 personas a la iglesia. ¿Saben cuántas salen? 3. Una trinidad. ¿Saben cuál es la tercera persona? El amor perfecto de Cristo, la persona de Cristo uniendo el imperfecto amor de la pareja. Los une y salen 3. Se convierte el matrimonio en un santuario doméstico. La cama sacramental, esa cama está llena del fuego del Espíritu Santo. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Hacer el amor es la pareja y Dios, que Dios es amor. Un pecado contra el matrimonio va contra la Santísima Trinidad. Que yo insulte, maltrate o sea una persona grosera con el marido o el marido con la esposa es un pecado gravísimo, va contra Dios. ¿Saben? Yo con mi esposo, el Señor me mostró, cuando yo era soltera, me ponía bien arregladita, bien bonita, bien coqueta, lo escuchaba, lo consentía, mi papito, mi amorcito, mi muñeco, le decía. Podía durar horas enteras escuchándolo y me parecía que no había hablado ni un minuto, ni un segundo. Y tan pronto me casé, ya no era ni papito, sino el desgraciado, infeliz, desordenado, borracho, sinvergüenza. No le veía ni una virtud, solo le veía los defectos. Y saben, ese es un pecado grave contra el primer mandamiento. El Señor me mostró, yo engañé a mi marido. Cuando era soltera le mostré ser otra mujer y tan pronto me casé, ahí sí que me le convertí en una tigre, ahí insultándolo, peleándolo. Era horrible las peleas de nosotros. Bueno, yo tampoco era un angelito, fue que yo también recibí una herida muy grande. Me casé ilusionada pensando que había encontrado mi príncipe azul. Y al primer fin de semana me llegó borracho. Yo esperándolo con comida caliente y bien bonita y todo muy romántico, y me llegó borracho. Sus amigos le decían, usted tiene que domar a la fiera. Si usted le llega el primer fin de semana, temprano usted son de muerto porque la fiera ganó. O es que le da miedo, o es que le pega a su mujer, tampoco mi marido. Pues allá andaba con sus amigos demostrando que él era un mero macho. ¿Saben? Pues mi matrimonio se volvió papilla entre una mujer ilusionada que se le fue volviendo nada el corazón y yo soy muy rencorosa. Y a mí eso me fue hiriendo. Cuando yo veo sus amigos o yo, y ¿saben qué me dijo? Usted me va a poner a escoger entre mis amigos de mi alma, de mi vida, y usted, pues chao, y me echó. ¿Y saben qué pensé? Me casé con un homosexual. Eso prefieren los amigos que a la mujer. Y esto me llenó de tanta rabia y de tanto resentimiento.
Y yo dije, no, pues si él se va a tomar, yo no voy a hacer la historia de mi mamá, que mientras mi papá tomaba y andaba con viejas, mi mamá se ponía a rezar, olvídelo, a mí no me pasa. Y yo me iba a la taberna con mis amigas a tomarme ese tan viva, tan avispada. A ver quién era el más inteligente, pues, más bruta no podía ser y decía que era la inteligente, la que no me dejaba. Mi marido me decía que yo era combinación de pantera, tigre, cocodrilo y anaconda. Me decía patico, algo así horrible. Y yo le decía que me había casado con un príncipe azul y había amanecido con un sapo en la cama. Y yo decía, y este sapo desgraciado me acompaña todos los días de mi vida para mi desgracia. Imagínense llegar a ese estado de pecado delante de Dios, insultándonos y levantar nuestros hijos en un infierno. Y fuera de eso, salíamos de la casa, ay papito, mi amor, todo el mundo decía que qué pareja tan linda, venenosa, pero mi marido decía que iba a hacer una fiesta cuando yo me muriera. Pero me vio achicharrada y sí se estaba llorando y se dio cuenta que me quería. Y cuando él ve mi cuerpo sin vida y botando humo, él empezó a llorar con un dolor tan grande que atrajo la atención de Jesús. Cuando yo veo a mi marido, también atrajo mi atención llorando, gritando, Gloria, por favor, no se vaya. Gloria, regrese, los niños, Gloria a los niños. Qué grande es el sacramento del matrimonio. Cuando mi marido está llorando, el Señor alarga un poco más su misericordia y me devolvió a mi cuerpo. Cuando el Señor me devuelve a mi cuerpo, yo lo encontré sin vida, yo fui bajando, vi mi cuerpo, ¡y qué dolor dejar ese amor! ¡Qué dolor! Mire, cuando uno siente ese amor, queda herido, ese deseo de sentir ese amor de nuevo. Yo creo que ese es el peor tormento del infierno, más que el odio, es después de haber sentido el amor de Dios, quedarse eternamente sin el amor de Dios. Yo bajé, mi cuerpo estaba tendido, los médicos luchaban para reanimarme, para sacarme del paro cardíaco. Entré y cuando yo entré convulsiones, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo carbonizado. Pero tengo otra experiencia. Esta segunda experiencia la tengo en el segundo paro cardíaco. Cuando tengo este segundo paro cardíaco, volví a salir de mi cuerpo. Cuando vuelvo a salir de mi cuerpo, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaban un montón de personas. Unas personas con una mirada de odio, un odio aterrador, un odio vivo. Cuando yo las veo, pensé, estoy alucinando, se me están quemando las